En algún momento de nuestra vida hemos de ser confrontados en dar testimonio y confesar a Cristo delante de los hombres a costa quizá de nuestro trabajo, a costa quizá de nuestras amistades, a costa quizá de nuestra salud física y de nuestra vida, o de nuestra libertad, como en el caso de Pablo que estaba preso. Entonces, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a seguir con la segunda parte, con la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Estas cartas enviadas de un padre a un hijo, ¿no? Un padre espiritual a un hijo espiritual, alguien que fue adoptado, ¿no? Como podríamos decir hoy en día, alguien que adopta a un hijo y que le envía sus cartas con consejos muy prácticos, con consejos muy directos porque él sabe que va a morir, ¿no? Que le queda poco tiempo. Y en esta segunda carta es donde aparecen esas declaraciones y vamos a leer algunos pasajes nada más. Yo sé que hay mucho para comentar sobre esta segunda carta, pero solamente marqué algunas partes que me parecieron por ahí las que más nos tocan a nosotros, ¿no? Voy a empezar con el capítulo 1, el primer consejo, la primera palabra del apóstol Pablo en esta segunda carta, capítulo 1, versículo 6 hasta el versículo 7, solamente dos pasajes, ¿sí? Dice, por lo cual te aconsejo que avives el don que está en ti por la imposición de mis manos. Recuerden que en el video anterior comentamos esto, ¿no? De que los dones espirituales se reciben, pero después hay que avivarlos, hay que desarrollarlos. No hay que dejarlos ahí olvidados, ¿no? También recibimos brazos y piernas y si no los ejercitamos se mueren, ¿sí? Quedan inválidos. Entonces, de la misma manera, los dones espirituales tienen que ser desarrollados. Y dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor. Esto es muy importante, hermanos. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Nosotros tenemos que cada vez que tenemos temor, cada vez que sentimos por cosas irreales, ¿no? Me refiero a que quizá no estamos pasando ahora por una tribulación o un problema, pero si estamos con temor a esas cuestiones futuras, ese espíritu no viene de Dios. Dios no nos envió un espíritu de temor. Entonces cada vez que sintamos esos temores, arrodillémonos delante de Dios y digámosle a Dios, Señor, soy tuyo, yo me entrego en tus manos, quítame todo temor, quítame toda angustia, ayúdame a vivir gozosamente cada día, Padre. Entonces dice, Dios no nos envió un espíritu de temor, sino de poder y de amor y templanza. Fíjense que están estas tres cosas acá y no es porque sí. Nos da un espíritu de poder, ¿en qué sentido? En que todo lo que Dios nos pide que hagamos y el propósito de nuestra vida está garantizado por el poder disponible para cumplir ese propósito. Si Dios nos llamó a predicar el Evangelio, a testificar delante de los reyes, o a cuidar de nuestra familia, o a servir al prójimo de diferentes maneras, para lo que Dios nos haya llamado, que cada uno de ustedes sabrá cuál es el don que Dios le ha dado, o sea, cada uno de nosotros reconocemos los dones, no solamente porque lo vemos en nuestra vida, sino porque hay gente que nos confirma ese don, ¿sí? Nos dice, hermano, yo veo que usted tiene tal don. Entonces, nosotros reconocemos los dones espirituales, tenemos que desarrollarlos sabiendo que el poder para cumplir el propósito de nuestra vida está disponible. Porque Dios nunca nos pide un trabajo que hagamos sin darnos los recursos suficientes para que lo hagamos de la mejor manera posible. Así que está el poder, está el poder. También dice que Dios nos envió el espíritu de amor, de amor. El poder no deja de lado de ninguna manera el amor al prójimo. Nosotros podemos predicar, hermanos, el mensaje quizá más duro de todos, que este mundo no quiere escuchar, y denunciar la apostasía de las iglesias, y hablar de la reforma pro salud, y hablar de las profecías, y hablar de todo esto, pero si no tenemos amor, como dice el apóstol Pablo en Corintios 13, no sirve. Si yo, vamos a suponer, ¿no? Lo voy a poner en estos términos para que sea bien gráfico. El agua es algo buenísimo. Nosotros todos necesitamos tomar mucha agua. El agua es buena. Y yo puedo tener la botellita de agua mineral y se la puedo tirar por la cabeza a alguien. Entonces eso que es bueno se vuelve malo, se vuelve una agresión porque se lo estoy dando pero sin el amor necesario. Entonces el mensaje puede ser bueno, nuestro mensaje puede ser bíblico, pero si carece del amor necesario para que ese mensaje llegue, no sirve. Entonces Dios nos da el poder para cumplir nuestro propósito, pero nos da también el amor de Cristo
para que podamos llegar a los corazones de los hombres. Algo que dice la profecía de Isaías acerca de Jesús es que Jesús no iba a alzar su voz en las plazas. O sea, nadie lo iba a escuchar gritar a Cristo. Eso es interesante. No iba a alzar su voz en las plazas, no iba a quebrar la caña cascada, ni iba a apagar el pábilo que humeare. Esas expresiones hablan de que habían personas que eran como una caña cascada, ¿no? Una caña que ya estaba toda marcada ahí a punto de quebrarse, y él no iba a venir a terminar de quebrar esa caña. O que estaban como el pábilo que estaba humeando, ¿no? Que estaba a punto de apagarse ese fuego. Había personas que estaban así, espiritualmente casi muertas. Y Jesús no venía a terminar de apagar a esas personas casi muertas, sino a reavivarlas. Y a veces nosotros con nuestro mensaje, sí, de profecía, de que el fin viene, de la justicia, de la ley de Dios, de todo eso, a veces le tiramos por la cabeza ese mensaje a la gente y terminamos de apagar el pábilo que está humeando, en vez de rescatarlo. Entonces Dios nos da el poder, nos da el espíritu de poder, nos da el amor, pero también dice que nos da la templanza. Y la templanza tiene que ver con el equilibrio, ¿sí? Con ser equilibrados en toda nuestra vida, en ser moderados, en ser sobrios. Nosotros no podemos andar quizá por las calles, ¿no? Como suele pasar, ¿no? Vieron que aparecen en las películas de Estados Unidos. Acá no se da mucho en Sudamérica, pero en Estados Unidos está ese hombre todo descuidado, ¿no? Con los pelos parados, todo sucio, con las ropas todas andrajosas, con un cartel que dice: el fin viene, arrepiéntanse de sus pecados. Y el mensaje es verdadero, porque el fin viene y tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Pero evidentemente la cantidad de personas a las que llegan es muy limitada, ¿sí? Dios tiene que luchar contra su propia presentación del mensaje. O sea, Dios no solamente tiene que saltar los prejuicios de las personas que rechazan de por sí el mensaje del Evangelio, sino que también ahora tiene que luchar contra los prejuicios de esa persona hacia la forma en que está presentado el mensaje. Entonces nosotros podemos hacerlo, hermanos, podemos facilitarle el trabajo a Dios o podemos complicárselo, ¿no? Con nuestras propias actitudes. Entonces Dios nos da el espíritu de templanza para que seamos equilibrados en la manera en que presentamos el mensaje. Entonces, este es el primer consejo que está en el capítulo 1. Vamos a ir al capítulo 2, versículos 11 al 13. También hay unos consejos muy prácticos. Hermanos, hay muchas cosas. Yo estoy saltando mucho. Léanlo completo, mediten, mastiquen cada palabra. Dios les va a dar justo lo que ustedes necesitan. Yo estoy compartiendo las cosas que a mí me han servido, ¿no? Entonces dice: palabra fiel, capítulo 2, verso 11. Palabra fiel es esta, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Pablo habla de la muerte porque él la siente cercana, ¿sí? Y todos los que hemos sentido cercana la muerte, o nuestros amigos han muerto, y sentimos eso, solemos hablar un poco más de la muerte. Ustedes seguramente se habrán dado cuenta de que yo hablo un poco más de la muerte que quizá otras personas. Pero aquí la muerte se presenta como algo trivial, ¿sí? Como algo secundario. Si morimos con Cristo, ¿no? Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Porque Cristo, nuestro Salvador, que murió joven, representa a todos aquellos que mueren, tanto en la vejez como en la juventud, en la niñez. Cristo murió ahí, en la mitad de sus días, para identificarse con todos aquellos que padecemos la muerte y que estamos destinados, porque todos vamos a morir. Eso tenemos que tenerlo claro. O sea que convivimos con esa incertidumbre de no saber cuándo vamos a morir. Pero acá dice que si morimos en Cristo, ¿qué nos preocupa? Así también viviremos en Él. O sea, seremos resucitados de la misma manera que Cristo fue resucitado. Verso 12. Si sufrimos, o sea, puede que en nuestra vida nos toque sufrir o no. En algunos casos tendremos que sufrir más que en otros casos. Tendremos en algunos momentos abundancia y escasez. En algunos momentos tendremos persecución, en otros no. Pero dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Y dice: si le negáramos, Él también nos negará. Qué terrible, hermanos. ¿De qué manera podemos nosotros negar a Cristo? Fíjense, ¿no?, el panorama que se nos presenta. ¿Podemos llegar a sufrir por el Evangelio? Sí. ¿Podemos llegar a morir por el Evangelio? Sí.
nunca neguemos a Cristo, hermanos. Nunca neguemos lo que hemos visto y que hemos creído. La presión se viene cada vez más fuerte para todos aquellos que confiesen que la Biblia es la palabra de Dios y que Jesucristo es el Hijo de Dios. La presión se viene cada vez más fuerte. Los chicos que van a la escuela son constantemente bombardeados, son ridiculizados, hasta a veces son prohibidos o son expulsados simplemente por confesar a Cristo. Esto pasa en las escuelas, y pasa en las escuelas de Estados Unidos, el país de la libertad de conciencia. ¿Qué nos queda a los países católicos, los países que históricamente fuimos adoctrinados desde niño en el catolicismo y en todas las ideas de la Iglesia católica? Entonces, esto se viene cada vez peor. Va a llegar un momento, hermanos, en que todos vamos a tener que confesar a Cristo delante de los hombres. No le neguemos, tengamos confianza de que ni la muerte, ni la vida, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero el verso 13 es algo que me llena de ánimo, de consuelo, porque dice, si fuéramos infieles, y vaya que sí lo somos, porque muchos de nosotros hemos negado a Cristo en diferentes oportunidades, con nuestras actitudes, con un silencio de no decir lo que creíamos porque nos daba vergüenza o porque no queríamos incomodar a fulano o por lo que fuera. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¡Wow! Me vienen a la mente muchas personas que fueron infieles. Una de ellas es Pedro. Él le negó. Él le negó delante de los hombres, él fue infiel. Sin embargo, Cristo siguió amándolo. Cristo siguió esperándolo. Y si Pedro tuvo la suficiente fe para volverse, como Cristo lo profetizó, una vez vuelto confirma a tus hermanos, si Pedro tuvo la suficiente fe para creer que Cristo lo amaba, lo suficiente, y que iba a seguir siendo fiel a pesar de su infidelidad, Pedro pudo hallar nuevamente a su maestro. Y pudo confesarlo públicamente. 3 veces le preguntó al maestro si lo amaba. Y él tuvo que confesar, tú sabes que te amo. Y no solamente eso, confesó y después confesó con su propia vida. ¿Sí? Fue crucificado el apóstol Pedro, cabeza abajo, para no ser crucificado de la misma manera que Cristo, ¿no? Él dijo, no, yo no soy digno de morir como mi maestro, así que fue crucificado cabeza abajo y dio testimonio de esa fe que antes había negado. Así que si somos infieles, si hemos sido infieles, si alguna vez hemos negado a Cristo, Cristo sigue siendo fiel con nosotros. ¿Sí? Yo pensaba, no quiero hacer una comparación, digamos, inadecuada, pero nosotros vemos a veces a los animalitos, ¿no? A los perritos, que son a veces compañeros, grandes compañeros de las personas que están en soledad, y a veces nosotros maltratamos a esos animales. Sin embargo, ellos como que al rato están ahí de vuelta esperando nuestro cariño y mostrando fidelidad. Digo, wow, ¿de dónde salen esas cuestiones, esos principios, esos sentimientos que tienen esos animales para demostrar amor a nosotros, ¿no? A los seres humanos, que somos probablemente los seres más traicioneros e infieles que hay sobre el planeta? Y sin embargo, los animales que están puestos para el servicio del ser humano están ahí mostrando cariño, ¿no? Hasta hay animales que se dedican a hacer terapias a personas enfermas. Y las personas realmente se recuperan al sentir esa compañía de los animales, ¿no? Personas que están sufriendo enfermedades algunas psicológicas y otras físicas son ayudadas por animales. Vamos al siguiente consejo que está en el capítulo 3. Este es uno de los puntos probablemente más conocidos de la segunda carta de Timoteo, junto con las referencias a la Biblia como palabra de Dios, que dice, capítulo 3, versículo 1 al 5, dice, sabe también esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Postreros días, nuestros días. Tiempos peligrosos, ¿por qué? Bueno, ahora va a dar una descripción. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos. O sea, van a aborrecer a las personas buenas. Traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de placeres más que amadores de Dios. Y fíjense, porque ahora viene la cuestión, porque esto sabemos que en el mundo existe desde hace tiempo, ¿sí? Incluso en la época del apóstol Pablo.
Pero fíjense lo que dice el verso 5. Teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella, a estos evita. Todo esto que nosotros escuchamos recién no es una descripción del mundo de afuera, no es una descripción del mundo en general, de la gente que no cree en Dios, que no tiene principios religiosos. Estas características son de personas dentro de la iglesia, teniendo apariencia de piedad. Y el apóstol Pablo nos dice, a estos evita. ¿Sí? Este es el viejo dicho, ¿no? que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Sí? No puede haber comunión entre Cristo y Belial, entre lo santo y lo profano. Así que si somos de Cristo no podemos estar con este tipo de personas que tienen una apariencia de piedad, pero su vida es peor que la de los mundanos. No puede haber esa comunión. Entonces, siguiente consejo. Capítulo 3, versículo 10 al versículo 12. Estos textos son probablemente algunos de los más duros de esta carta, pero realmente son reconfortantes, nos alientan a mirar hacia el futuro, porque dice, pero tú has conocido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, caridad, paciencia. Y habla de las persecuciones, aflicciones como las que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, pero de todas ellas me ha librado el Señor. Uno le podría preguntar acá al apóstol Pablo y decirle, ¿cómo que te libró si la sufriste? O sea, él está hablando de que Dios lo libró en el sentido de que Dios lo sostuvo. Hubo un caso en el que él fue apedreado y lo dieron por muerto, y lo sacaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, y después el tipo se paró, se puso en pie y siguió su camino y se fue a predicar. Evidentemente hubo un poder sobrenatural que sostuvo al apóstol Pablo, que le ayudó a recuperarse rápidamente de sus heridas o de sus problemas para poder seguir cumpliendo su propósito. Y él lo tomaba todo como parte del plan, porque él sabía, porque fíjense esto, qué interesante, el apóstol Pablo recibió testimonio por primera vez de parte de Esteban, a quien estaba siendo apedreado, y de quien él mismo era verdugo, porque él consentía con la muerte de Esteban. Entonces él sabía perfectamente que esas persecuciones daban como fruto el testimonio, y mucha gente se convertía a causa de esas persecuciones. Su vida era un testimonio de ello. O sea, él mismo recibió testimonio de parte de Esteban, y él sabía que estas persecuciones contra él lo único que iban a hacer era sembrar la semilla del Evangelio para que otras personas crean también el mensaje de salvación. Así que él está agradecido por eso, porque dice, de todas ellas me ha librado el Señor. Y el verso 12 es una advertencia para todos nosotros. Dice, y también todos, no algunos, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecuciones. Acá no dice que, bueno, algunos van a padecer persecuciones, otros no. Dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecuciones. En algún momento de nuestra vida hemos de ser confrontados en dar testimonio y confesar a Cristo delante de los hombres, a costa quizá de nuestro trabajo, a costa quizá de nuestras amistades, a costa quizá de nuestra salud física y de nuestra vida, o de nuestra libertad, como en el caso de Pablo que estaba preso. Entonces, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. ¿Hemos de vivir con una persecución anticipada? No, en absoluto. O sea, no vamos a estar angustiándonos ahora por cosas que todavía no han sucedido. Pero sí dice la Escritura que todos han de padecer persecuciones. Hay un pasaje del Conflicto de los Siglos donde Elena G. White cita este texto y dice, ¿cuál es la razón por la cual la iglesia es cada día más popular y cada día más gente se agrega a la iglesia? ¿Cuál es la razón por la que hoy la iglesia cristiana no está siendo perseguida? Y ella se refiere a Occidente más que nada, ¿no? Porque en África y en algunos países de Oriente Medio sí son perseguidos los cristianos hasta el día de hoy. Entonces ella dice, ¿cuál es la razón? La razón es que la iglesia se ha conformado al mundo, por eso no levanta oposición, por eso no levanta persecución. O sea, la iglesia se ha entibiado, pero llegará un momento en que las persecuciones van a aflorar. Dice, reaviven la fe, prediquen el Evangelio, vivan una vida en santidad y las persecuciones se levantarán de inmediato, ¿sí? Entonces, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Bueno, el siguiente texto es uno de los más conocidos, que habla acerca de las Escrituras,
versículo 15 del capítulo 3, dice hasta el versículo 17, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En la carta anterior y en esta también se menciona de que estudie, ¿no? de que lea las escrituras, de que se dedique a crecer espiritualmente, ¿no? Y acá dice que desde la niñez él sabía que las escrituras nos hacen sabios no para conocer secretos o revelaciones apocalípticas especiales o cosas por el estilo, sino para ser salvos en Cristo Jesús. Si no somos salvos en Cristo Jesús, si la escritura no nos sirvió para ser salvos en Cristo Jesús, no nos sirve para nada. Después podemos nosotros encontrar códigos ahí encriptados en el texto antiguo, podemos saber cómo se dice tal palabra en la lengua original, podemos saber todo eso. Pero si no somos salvos en Cristo Jesús, para nada nos ha servido las escrituras. Así que eso es lo más importante. Sobre todo a todos aquellos que están empezando en el camino de estudiar la Biblia, sepan esto. Las escrituras tienen un principal propósito, es que seamos salvos en Cristo Jesús. Después conoceremos profecías, conoceremos la historia, conoceremos la manera en que Dios ha obrado en diferentes épocas de la historia, etcétera, etcétera. Conoceremos muchas cosas. Aprenderemos y refinaremos nuestro conocimiento de la voluntad de Dios y de lo que a Dios le agrada y no le agrada. Y siempre iremos revelación tras revelación, porque el conocimiento de la palabra de Dios es como la luz de la aurora que va en aumento cada día. Eso nunca se acaba. En el cielo y en la tierra nueva vamos a seguir estudiando el misterio de la piedad, que es Dios manifestado en carne, Cristo Jesús, ¿sí? Vamos a seguir estudiando y siempre vamos a seguir descubriendo cosas nuevas. Pero si hay un propósito fundamental de las Escrituras, es que seamos salvos. Y yo veo a mucha gente que no es salva, no porque yo lo diga que no es salva, sino porque su carácter, su forma, su vida, su testimonio muestra que no son salvas, pero sin embargo siguen escarbando en las Escrituras para encontrar algo misterioso o algo sensacionalista que pueda mover su espíritu y llevarle a consagrarse. Eso no va a pasar nunca. Primero tenemos que caer sobre la roca que es Cristo Jesús. Tenemos que ser salvos en Cristo Jesús. Y después Dios nos va a dar revelación y nos va a dar lo que Él quiera darnos para que seamos de bendición para los demás. Entonces en el verso 16 dice: toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y este punto, siempre lo destaco, es que dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Yo sé, ustedes se van a encontrar en este camino, hermanos, con gente que le va a decir: bueno, miren, de acá para acá no sirve. Otro le va a decir: no, miren, esta carta de fulano no sirve. Ah, no, este versículo no sirve. Y siempre va a haber alguien que va a decir: esta partecita no sirve. Siempre va a haber alguien que va a decir eso. Pero el apóstol Pablo dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y redarguir. Y esto también tiene que ver con el método de interpretación, porque yo no puedo basar una doctrina en un solo pasaje. Tiene que estar en todas las escrituras. ¿Concuerda con todas las escrituras? Sí, entonces es verdad. Porque la Biblia es un sistema de verdades reveladas que tiene pasajes entrelazados, ¿sí? Las profecías del Apocalipsis se entrelazan con las de Daniel, los evangelios se entrelazan con los símbolos del santuario, etcétera, etcétera. Todo está entrelazado. Entonces una verdad tiene que ser sostenida por todas las escrituras. Y en el capítulo 4, versículo 2 al 5, está un poco la contracara, ¿no?, de lo que es la sana doctrina, de lo que es el propósito real de la Biblia, el propósito real del Evangelio. Y dice así, vamos a leer del versículo 2, capítulo 4, verso 2 al versículo 5. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Recuerden esto siempre, las doctrinas sí son importantes, siempre las tenemos que presentar a las doctrinas porque es a través de las doctrinas falsas que Satanás quiere destruir nuestra vida, ¿sí? Quiere desviarnos del camino de la verdad, de la santidad. Entonces dice que tenemos que exhortar siempre, constantemente, a tiempo y fuera de tiempo, y con paciencia sobre todo. Tenemos que tener paciencia, esto es lo que más nos cuesta, ¿sí? Tener paciencia. Dice, porque vendrá tiempo, creo que ya lo estamos viviendo, cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír. O sea, ¿por qué dice sufrir la sana doctrina? Porque cuando nosotros estamos en pecado, hermanos, y se nos dice algo que es de la sana doctrina, nos duele. Y si nosotros aceptamos esa disciplina, aceptamos, ¿sí?, esa corrección que lastima nuestro orgullo, ¿sí?,
que nos hace sufrir nuestro orgullo, si aceptamos, eso es caer sobre la roca, caer sobre Cristo. Reconocemos nuestro error, nos humillamos delante de Dios, sufrimos la sana doctrina. Pero esta gente dice, no van a querer sufrir la sana doctrina, no quieren recibir corrección, les hiere su orgullo de tener que reconocer que estaban equivocados. Entonces dice que no queriendo sufrir la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, o sea, van a querer escuchar, pero van a querer escuchar cosas que a ellos le agraden, ¿sí? Que a ellos satisfaga su curiosidad o su sensacionalismo, porque la gente a veces quiere escuchar algo sorprendente simplemente, algo que les avive una especie de euforia que intenta reemplazar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una mera euforia, el Espíritu Santo es la paz del cielo, ¿sí? La paz que tenían los cristianos que eran tirados al circo romano, se lo comían los leones y ellos alababan a Dios. Eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una especie de fervor sensacionalista, ¿sí? Y mucho menos de temor o de miedo o de expectación. Todo eso no viene de parte de Dios. Pero esta gente dice va a tener comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esta expresión amontonar maestros creo que es la más apropiada para nuestra época. Busquen en internet. Hay maestros amontonados, ¿sí? Maestros amontonados, cada uno diciendo conforme a sus propias concupiscencias. Y dice, y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán, ¿a qué cosa? A las fábulas, ¿sí? Como la Biblia no me satisface, como la Biblia no da algo suficientemente sensacionalista, entonces vamos a buscar otros libros, ¿sí? Que lo podamos agregar a la Biblia, y ahí surgen los evangelios apócrifos, surge el libro de Enoc, surgen los libros de aquí y de allá que supuestamente son revelaciones, que supuestamente son profecías y vienen a reemplazar la Biblia. Después buscamos en la Biblia algún justificativo para decir sí, está en la Biblia, pero en realidad estamos buscando en otra fuente, que no es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces se vuelven a las fábulas para poder satisfacer sus propios deseos, ¿sí? Y poder sentirse bien consigo mismo. Dice, pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. Dios, hermanos, nos ha llamado con un ministerio. Probablemente no seamos evangelistas como Timoteo. Quizá tengamos alguna función distinta, quizá a la vista de los ojos más sencilla o más humilde. Pero no hay nada que sea más satisfactorio para nuestro corazón, para nuestra vida, para nuestra alma, que decir, Padre, gracias porque he cumplido. He corrido la carrera, ¿no? Como dijo Pablo, he cumplido mi ministerio. Pablo quiere que Timoteo se sienta realizado. Y nosotros podemos sentirnos realizados. Muchos de nosotros no tenemos títulos universitarios ni nada por el estilo. No tenemos muchas cosas que para el mundo son una realización personal. Sin embargo, podemos sentirnos realizados si cumplimos el propósito que Dios nos ha dado en esta tierra, de cumplir nuestro ministerio, sea cual fuere, ¿no? Sea cual fuere el don que nosotros tenemos. Y el versículo 6 creo que es el centro de esta carta, que dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Esta declaración del apóstol Pablo no es por presunción, no es por presunción. Yo creo que las personas que están caminando con Dios cada día, de las cuales yo no soy parte, porque constantemente me distraigo, constantemente me preocupo, constantemente me angustio, pero las personas que están continuamente en la presencia del Señor llegan a desarrollar una agudeza espiritual, y esto lo decía mi hermano Adrián Alonso, que descansa hoy en Cristo. Llegan a desarrollar una agudeza espiritual que les da la capacidad de saber cuándo van a ir al descanso y cuándo no. No por presunción, Dios se lo revela. Como Cristo, ¿no? Cristo estaba en esta tierra y supuestamente lo querían despeñar o lo querían matar o lo que fuera, y él decía, mi hora todavía no ha llegado. Pero cuando llegó la hora, él sabía que su hora había llegado. El apóstol Pablo sufrió un montón de persecuciones, pero él sabía que su hora no había llegado. Ahora que estaba en la cárcel, él sabía que su hora había llegado. Yo creo que esto Dios de alguna manera también lo revela, lo pone en nuestro corazón si tenemos la agudeza espiritual, los sentidos espirituales desarrollados de caminar tanto con Dios, que podemos saber, que podemos tenerlo claro a esto. Y el apóstol Pablo escribe esto sabiendo que le queda poco tiempo. Pero lo que más me llama la atención de este pasaje es lo que sigue. En el capítulo 4,
pero en el versículo 11 al 13, fíjense lo que dice. Él acaba de escribir que él está ya para ser sacrificado, ¿no? Bueno, me salté el versículo 8, que el versículo 8 dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Sí? Bueno, varias cosas interesantes acá, ¿no? O sea, él ya sabe que no importa el tema de la muerte, sino que la corona le está guardada no solamente para él, sino para todos aquellos que aman, ¿qué cosa? Su venida. Guarda con esto, esto tiene que ver con las características del pueblo de Dios en el tiempo final. El pueblo de Dios en el tiempo final son los que aman su venida, que predican su venida, que proclaman su venida, que la creen literal, ¿sí? Por eso no por nada nos llamamos adventistas, porque amamos su venida, para todos aquellos que aman su venida. Pero el versículo 11 al versículo 13 son para mí los textos más reveladores, aunque para alguno podría pasar como, bueno, esos son los encargos finales, eso ya es parte de las salutaciones, ya no tiene un contenido. No, sí tiene un contenido, porque dice: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Cómo es esto? Pablo dice que está por morir, pero él está pensando en el trabajo. Él está pensando en su propósito de estar vivo. Él dice: yo estoy vivo ahora, tengo un trabajo que hacer. Yo no voy a estar lamentándome porque voy a morir. Él sabe que va a morir, pero no está lamentándose y dice: bueno, ahora voy a morir, y ahora qué voy a hacer, y esto y que lo otro. No, él dice: tráeme a fulano porque lo necesito para el ministerio. Y fíjense lo que dice: a Tíquico envié a Éfeso, trae cuando vinieres el capote que dejé en Troas. Iba a pasar frío seguramente en esa celda en la cual estaba. Dice: con Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. El hombre estaba preocupado por el trabajo. El hombre estaba con su mente pensando de qué manera iba a continuar su ministerio. Desde la cárcel, limitado, pasando privaciones, el hombre estaba cumpliendo el propósito de Dios. Hermanos, nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. Y aún las personas que están pasando hoy por enfermedad no saben cuándo van a morir, porque la vida la da Dios. Y la vida también la quita Dios cuando nos vamos al descanso. Y nosotros no sabemos ahora cuándo vamos a morir. Pero más allá de eso, tenemos un propósito. Si estamos vivos hoy, tenemos un propósito. Tenemos que cumplir nuestro ministerio. Pensemos en el trabajo que tenemos que hacer. No estemos pensando en cuánto nos queda, o en cuánto nos falta, o qué va a pasar si pasa esto, pasa lo otro. Pensemos en el trabajo y en el ministerio que Dios nos ha dado, y cumplamos el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Así que, hermanos, este es mi pequeño comentario sobre la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Espero que les sea de bendición. Suscríbanse al canal, compartan este video con sus amigos. Quieren bajarlo y resubirlo a otras redes, pueden hacerlo con total tranquilidad. Todo el contenido está libre para ustedes. Les mando un fuerte abrazo y que Dios les bendiga. Yo no puedo basar una doctrina en un solo pasaje. Tiene que estar en todas las escrituras. ¿Concuerda con todas las escrituras? Sí, entonces es verdad. Porque la Biblia es un sistema de verdades reveladas que tiene pasajes entrelazados, ¿sí? Las profecías del Apocalipsis se entrelazan con las de Daniel, los evangelios se entrelazan con los símbolos del santuario, etcétera, etcétera. Todo está entrelazado. Entonces una verdad tiene que ser sostenida por todas las escrituras.